Mega Noticias, reportajes. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el equilibrio térmico de nuestro planeta pende de un hilo. No deberíamos superar un aumento de 1.5 grados Celsius de temperatura para evitar consecuencias que son devastadoras para nuestro único hogar. Estamos a 4 meses de que se inicie la COP25 en Chile, cumbre climática que va a determinar el rumbo que tome el planeta en términos medioambientales y que se realizará aquí en Chile. Carola Besamat con su interesante investigación. Estamos pendiendo de un hilo en términos de los equilibrios planetarios. Medio grado más puede significar que las glaciares y las nieves se derritan más rápido de lo que estamos acostumbrados. Fenómenos conocidos, pero cada vez más frecuentes y cada vez más extremos. En el Parque Bicentenario de Cerrillos se llevará a cabo la COP25, la cumbre sobre cambio climático más importante del mundo y donde se reúnen representantes de 197 países. En los últimos años, los fenómenos climáticos extremos han dejado en evidencia que las medidas tomadas desde la primera COP en 1995 han sido ineficientes. Las altas emisiones de CO2 han elevado la temperatura peligrosamente. Llegó la hora de tomar decisiones. Pasar de 1,5 a 2 no es que tú tengas un daño equivalente a ese medio grado más, sino que hay un salto cualitativo importante en términos de para evitar riesgos y daños de magnitudes que podamos lamentar por muchas décadas. Y los fenómenos se han ido acentuando, haciéndose más intensos, están apareciendo con una frecuencia mucho más alta que la que conocimos en la historia. En 1992 nació la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fue establecida en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre medio ambiente y sustentabilidad. En esa época los océanos ya estaban siendo afectados por la actividad humana. Anticipándose a lo que vendría, el investigador y defensor del océano, Jacques Cousteau, dijo en esa misma convención: las futuras generaciones no nos perdonarán por haber malgastado su última oportunidad, y su última oportunidad es hoy. Puede ser amenazante para la producción de alimentos, para la seguridad humana, para la salud, para la infraestructura humana. Se acordó como objetivo principal regular la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien hay varios, dentro de los principales están el dióxido de carbono, CO2, el metano y el óxido nitroso. El planeta Tierra lo que hace con estos gases aumenta su capacidad de absorber la energía que está siendo emitida desde el Sol y queda atrapada en el planeta, generando fundamentalmente aumento de temperatura y otras consecuencias en el clima. Desde 1880 a la fecha, la temperatura promedio del planeta aumentó en 1 grado Celsius. Los hielos más antiguos están desapareciendo. La NASA explica que el hielo varía cada año, se incrementa en invierno y baja en verano. Pero las capas ya no están siendo resistentes al aumento de la temperatura. Se ha perdido el grosor. En 1980, las capas antiguas conformaban más del 20% de la cubierta de hielo. Hoy, según estudios de la NASA, solo alcanzan al 3%. Que el mundo tenga un promedio de temperatura 0,5 grados más o 1 grado más claramente exacerba todas las variables meteorológicas. Un derretimiento mayor de hielos de glaciares, como ha ocurrido ahora en Alaska, en Groenlandia. En 1995 se celebró la primera COP. Fue en Berlín, Alemania. Tuvo la importancia de ser el primer foro que reconocía oficialmente la existencia de problemas relativos al clima. Así, año a año, se han celebrado en distintos lugares del mundo. Especialmente a partir de la Revolución Industrial, fines del siglo XIX, donde se empiezan a extraer y a utilizar combustibles fósiles, petróleo, el gas natural, el carbón. También se empiezan procesos de deforestación, principalmente por el avance de la agricultura, para alimentar una población que crece de manera muy importante. La concentración de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, ha llegado a niveles sin precedentes en los últimos 800.000 años debido al uso intensivo de combustibles fósiles.
Un gigantesco tsunami de hielo llegó a orillas del extremo norte de Rusia, específicamente en Dubinka. Estamos pendiendo de un hilo en términos de los equilibrios planetarios. El mar se ha estado congelando en el hemisferio norte en condiciones que antiguamente no lo hacía. Y como el viento aumenta fuertemente, entonces se producen fenómenos de arrastre de aguas superficiales congeladas que producen fenómenos anómalos que no conocíamos antes. Es una consecuencia de que la temperatura está subiendo mucho en otros lugares del mundo. La COP25 es el evento más grande que Chile haya organizado desde el Mundial de Fútbol de 1962. Las decisiones que se tomen marcarán el futuro del planeta. La organización Climate Action Tracker, compuesta por distintas agrupaciones que estudian el cambio climático, analizó las políticas contra el calentamiento global tomadas por Chile y tiene un duro análisis al respecto. Muestra a Chile dentro de un listado de países calificados como altamente insuficiente en sus políticas contra el calentamiento. Sí, necesitamos avanzar hacia una economía con menos carbono. El cambio de conducta es una cosa que colectivamente puede hacer un bien enorme, ¿verdad? Si tomamos conciencia de cuál es la huella ecológica que tenemos, a nivel de empresas también se puede empezar a hacer, pero también necesitas un marco institucional que te ayude. Políticas públicas que sean claras, que incentiven en la dirección correcta en la transformación de nuestro país, ojalá una penetración aún mayor de energías renovables. Hoy todas las acciones importan. En el 2013 se prohibió fumar en establecimientos educacionales, aeropuertos, restaurantes, discotecas y centros comerciales. Lentamente empezamos a entender también que no podíamos seguir generando residuos de manera ilimitada. Cada chileno produce a la fecha 1,1 kilos de basura domiciliaria al día. Hace 10 años ni siquiera nos cuestionábamos el usar varias bolsas plásticas en el supermercado o el comprar plástico de un solo uso, como este envoltorio de comida, como las botellas de plástico, las tapas. Hoy sabemos que eso que estuvo en nuestras manos solo unos minutos va a seguir contaminando, pues tarda cientos de años en degradarse. Casi un año ha pasado desde que entró en vigencia en Chile la prohibición de entregar bolsas plásticas en el comercio y se ha evitado el uso y distribución de 2.000 millones de bolsas plásticas, pero aún queda mucho por hacer. La producción mundial de plástico se ha incrementado un 500% desde 1980 y estos materiales representan entre el 80 y el 90% de la contaminación de los océanos. La tercera COP fue en 1997, en donde se firmó el Protocolo de Kioto y se acordó reducir la producción de gases de efecto invernadero solo en los países más desarrollados. Nos dimos cuenta de que solamente controlando las emisiones de los países desarrollados no era suficiente y se inicia un proceso para subir a estos compromisos de los países en desarrollo. Han habido problemas, los países en desarrollo dicen, también con justa razón, ustedes provocaron el problema producto de su desarrollo y ahora nos exigen que nosotros lo resolvamos y por lo tanto hay una tensión. Chile ha sido afectado por el cambio climático, una acelerada erosión de las playas, deforestación, incendios forestales, retroceso de glaciares y una sequía que lleva más de 10 años. Según estudios del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y a partir de datos de la Dirección Meteorológica de Chile, las tendencias climáticas observadas en 106 estaciones meteorológicas desde el 2016 muestran un claro aumento de la temperatura. El color rojo indica tendencia al alza y el color azul a la baja. Lo mismo ocurre con las tendencias decadales observadas de precipitación en 845 estaciones meteorológicas distribuidas en Chile. El color rojo indica tendencia al alza y azul a la baja de precipitaciones. En las últimas décadas, o sea, no ha sido una cosa paulatina y sostenida, sino que se ha ido acelerando. Los modelos que buscan entender los riesgos futuros dan cuenta que del 2030 al 2060, desde Santiago al norte, la temperatura subiría entre 1,6 y 2 grados Celsius. Una ciudad como esta, que es una isla de calor, si le pones un cambio climático encima, empieza a tener situaciones bastante poco gratas, ¿verdad? 36, 37 grados en verano.
Durante la última década se han producido una serie sin precedentes de fenómenos climáticos en todo el mundo, con solo 1 grado Celsius de calentamiento global. Estamos dentro de los países más afectados por el cambio climático, precisamente por las olas de calor, la sequía prolongada. Por ejemplo, acá en Santiago, en la cuenca del río Mapocho, podemos ver cómo el cauce está bastante disminuido. Pero al mismo tiempo somos uno de los países que tiene a personas chilenas, chilenos y niños afectados por lo que significa producir energía con carbón. Ahora hay escuelas llenas acá de niños enfermos por la misma contaminación, por el aire que tomamos. En la COP24, en París, se acordó que la temperatura no debía superar los 2 grados Celsius para evitar daños irreparables. En el 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático emitió un informe respecto de la importancia de mantener ese aumento por debajo de 1,5 grados Celsius. Se firmó ese acuerdo, se inició un proceso de discusión respecto a las reglas de implementación del acuerdo. Y este es el último año donde se tienen que cerrar esas reglas. Se tiene que avanzar en la ambición que están proponiendo los distintos países respecto de cuáles van a ser sus compromisos para reducir principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Hay muestras concretas de que con voluntad política y cambios en la ciudadanía se pueden revertir daños en el planeta. Hace más de 30 años, ante la creciente preocupación científica internacional del agotamiento de la capa de ozono de la Tierra, nació la primera iniciativa global para reparar este daño, denominado el Convenio de Viena, acordado el 22 de marzo de 1985. El año pasado, el 2018, las Naciones Unidas nos confirmó que la capa de ozono se está recuperando y que es posible que el año 2030 esté completamente recuperada, por ejemplo, en el hemisferio norte. El mensaje de la activista medioambiental Greta Thunberg, que estará presente en la COP25, es claro. Cada vez más personas son conscientes de la situación de emergencia que vivimos, del hecho de que estamos atravesando una crisis existencial que no ha sido tratada nunca. Tengo un mensaje muy directo. Soy una niña que dice que otras personas están robando mi futuro y el de otros. El carbón todavía ocupa el 40% de la matriz energética de Chile, a pesar de la reciente expansión de parques solares y eólicos. Chile ha sido el primer país en vía de desarrollo que ha comprometido alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Esto es una meta tremendamente ambiciosa y es necesaria para cumplir lo que la ciencia nos ha pedido para limitar el incremento de temperatura. Los ojos del mundo estarán sobre nuestro país. Descarbonizar nuestra matriz energética y tomar las medidas correspondientes como ciudadanos es nuestra responsabilidad ante las futuras generaciones.